Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Cerremos los ojos y hablemos con Dios. Digámosle: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Gracias por cada una de las personas que se van a conectar, que van a escuchar, Señor, que van a ver. Pedimos que seas tú impactando sus vidas y sus corazones, que este pequeño tiempo pueda cambiarles algo en su mente, en su corazón, que puedan arrepentirse, que puedan aceptarte a ti, Señor. Pedimos así también que seas tú utilizándonos en gran manera desde este lado para hacerle bendición a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Recibe las alabanzas con agrado, Señor, con amor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, voy a pasar el grupo número 1. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantar Pies Divinos. Bendiga, hermano. Vamos con el siguiente grupo de alabanza. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Sumérgeme. Si usted la conoce, por favor, acompáñenos a cantarla. Entonces la dedicamos a nuestro Dios maravilloso. Sediento de
lucha y ganamos, mi armadura desgastada, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Bueno, mis hermanos, vamos con la predicación de esta noche. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con todo su corazón. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y versículo del 1 al 5, así también. Ustedes lo pueden buscar en su palabra y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cerramos los ojos y vamos a hablar con Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder leer tu palabra, de poder escudriñarla, Señor. Pedimos que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que nos deja conocer cosas nuevas de tu palabra y que puedas cautivar así también a aquella persona que quiere saber más de ti, que quiere involucrarse contigo, Señor, que quiere aceptarte como su Salvador personal y quiere ser diferente, que quiere mejorar, Señor. Pedimos que seas tú tocando sus vidas, Señor, que el Espíritu Santo pueda entrar en sus corazones, que ellos puedan obtener la salvación, Señor, y que sus vidas terrenales puedan cambiar, así como espiritualmente, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí está hablando, hermanos, de vencer al mundo. Vamos a leer el versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Acá la palabra de Dios dice que toda aquella persona que cree en Jesucristo ha nacido de Dios, es decir, que ha tenido un nuevo nacimiento. Así como cuando Nicodemo le preguntó a nuestro Señor Jesucristo que qué debía hacer para nacer nuevamente, que él no podía entrar al estómago de su madre, Jesús le comentó que no se refería a eso. Sin embargo, él se refería a ser una persona diferente, a cambiar su vida, a creer en Dios, a ser hijo de Dios. Entonces acá la palabra de Dios nos está diciendo que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces acá nos está hablando que cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, a un templo, a una denominación o a un hermano, y nosotros escuchamos de Dios y queremos acercarnos más a Él, lo primero que nosotros tenemos que hacer, según la palabra de Dios en Romanos, es la confesión para salvación, y luego creer en nuestro Señor Jesucristo para justicia. Entonces acá lo dice en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, es la comprobación de que toda aquella persona que ha confesado a Dios como su Salvador, de esta manera es una de las maneras con las cuales comprueba de que ha sido nacido de Dios, que ha sido diferente, que ha cambiado, que ha dejado su vieja vida, que ha dejado sus viejas costumbres, su vieja manera de vivir a un lado, y ha decidido buscar a Dios, ha decidido seguir a Dios, ha decidido ser diferente, creer, tener fe, trabajar por Dios, leer la palabra de Dios,
seguir los mandamientos que están aquí escritos, ser una buena persona acá en la tierra, hacer tesoros ahí en el cielo y no acá en la tierra. Entonces todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, que en Jesús, perdón, que es el Cristo, que es el único Dios, que no hay ningún otro Dios, entonces esa persona sabemos que ha nacido nuevamente y que ha nacido en el Evangelio, no terrenalmente, no carnalmente, sino espiritualmente. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, así también, luego de eso sabemos que hay más personas que han hecho la oración de fe y han confesado con su boca la salvación y han confesado creer en nuestro Señor Jesucristo y han confesado arrepentirse de sus caminos, de sus pecados y ser una persona diferente. Entonces toda esa persona, así también, que ha decidido seguir este camino, también ha sido engendrado por Dios. Entonces, así como nosotros amamos al que engendró, que es Dios, así también nosotros vamos a amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos que han cambiado su vida, que se han arrepentido y que han querido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Acá está hablando, es lo que les decía, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, a Jesús como su Salvador, todas esas personas se convierten en hijos de Dios. Y cuando esas personas se convierten en hijos de Dios, nosotros también les tenemos amor, ya que también amamos a Dios. Y la forma como nosotros lo podemos demostrar, mediante nosotros cumplamos los mandamientos que están escritos acá en la palabra de Dios. No los mandamientos hechos por hombre, aunque si bien es cierto nosotros debemos de respetar la ley acá en la tierra, según nos comenta la palabra de Dios, pero hay muchos mandamientos en iglesias, en denominaciones, que han sido establecidos sin ningún fundamento y que han sido establecidos sin ningún precepto, simplemente porque a ellos se les ha ocurrido, simplemente porque ellos quieren tener poder y quieren crear sus propias reglas, crear sus propios estatutos. Pero guardando los verdaderos mandamientos de la palabra de Dios, nosotros demostramos que amamos a Dios y que también amamos a nuestros semejantes. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos hijos de Dios, por lo tanto nos convertimos en familia. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y la palabra de Dios nos lo dice también, que cuando eso sucede, nosotros somos un solo cuerpo, nosotros hacemos una unión. Y cuando nosotros hacemos una unión, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestro cuerpo y lo comparamos, nosotros amamos cada uno de nuestros órganos, nosotros amamos nuestras manos, nosotros amamos nuestros pies, nuestra vista, nuestro tacto, nuestra forma de sentir con la lengua, nosotros amamos todo eso. Entonces, así también cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, así también nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios. De esa manera nosotros sabemos y le demostramos a Dios que le amamos, porque seguimos lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Acá está diciendo que el amor a Dios es que nosotros sigamos la palabra de Él al pie de la letra. Si nosotros le amamos, estos mandamientos no van a ser graves, según nos comenta la palabra de Dios. Dice que no son gravosos. Entonces, cuando nosotros amamos, no nos cuesta, no nos duele, no se nos hace difícil. Las personas dicen, no, que está difícil cumplir la palabra de Dios, que está difícil no pecar, que está difícil que Dios me acepte, que está difícil que Dios me reciba porque no puedo cumplir la palabra de Dios. Todos esos pensamientos están equivocados. Esas son las excusas que las personas quieren poner para no acercarse a Dios. Porque un ejemplo nosotros podemos poner que cuando un hombre anda siguiendo a una mujer para que sea su novia, para conquistarla, hay diferentes situaciones difíciles que se deben de seguir, pero que no se sienten difíciles porque ese hombre quiere conseguir el amor de esa mujer o quiere conseguir que esa mujer le preste atención. Por lo tanto se vuelve algo fácil, algo que ese hombre desea hacer porque se considera que está en una etapa de emoción y puede ser que
en algún punto, en algún momento puede ser que llegue a ser amor. Entonces, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros amamos a Dios, no se nos va a hacer carga cumplir con los mandamientos, más bien se nos va a hacer un placer, algo que nosotros queremos hacer por nuestra cuenta, algo que nosotros queremos cumplir porque nosotros amamos a Dios. Y a eso se refiere la palabra de Dios, que nosotros le amemos para que estos mandamientos no se hagan difíciles, no se hagan una carga, no se hagan algo que las personas digan, no lo puedo cumplir, sino que se pueda cumplir, pero es porque nosotros amamos a Dios. Pero si nosotros queremos cumplir la palabra de Dios sin amar a Dios, sin haberle aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, si nosotros haberle recibido, si nosotros tenemos una comunión con Dios y nosotros queremos seguir estos mandamientos, puede ser que se nos hagan carga porque nosotros no tenemos amor con Dios, nosotros no tenemos ese deseo, esa emoción que con Dios, entonces se nos va a hacer carga. Pero si nosotros le amamos, si nosotros le buscamos de corazón, si nosotros le buscamos no por un interés, sino porque verdaderamente nosotros queremos conocerle, porque queremos acercarnos a Dios, entonces ese va a ser amor. Entonces las cosas se nos van a hacer fáciles. Cuando un hombre busca a una mujer, muchas veces busca ese amor, pero no busca muchas veces el interés, sino que esa persona le pueda corresponder. Igualmente nosotros tenemos que buscar de Dios el amor, no ningún objetivo que a nosotros nos pueda beneficiar, no una bendición, no un milagro, no que Dios nos corresponda con cosas económicas, que Dios nos ayude y luego nosotros nos vamos a retirar. No, tiene que ser mediante el amor. Por eso hay muchas personas en las iglesias que dicen, no, seguir el camino de Dios es difícil, cumplir los mandamientos de Dios es difícil, pero son personas que solo están en un templo sirviendo, en una denominación tal vez, con el objetivo de recibir un milagro y no están amando a Dios, y por eso se les hace difícil. Por eso esas personas viven viven siendo inconstantes, que cierta fecha llego, cierta fecha no, tantos días me acerco con Dios y empiezo con todo, con la emoción, y luego otros días me retiro, porque son básicamente emociones que ellos viven y no están amando de verdad a Dios, no lo están buscando como debe ser, más sin embargo lo están buscando por una emoción, por un milagro, por cualquier cosa, y no como debe ser. Y dice en el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo sabemos que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos y venció al mundo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, toda aquella persona que tenga fe, así también va a vencer al mundo en diversas situaciones, más que todo en el pecado. Dios nos ha hecho libres, dice que Dios nos libertó del pecado, Dios nos ha hecho libres porque a nosotros ahora podemos tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos hace sentir culpables cuando nosotros cometemos algún pecado, el Espíritu Santo nos ayuda. Por lo tanto, nosotros ahora somos libres, nosotros ahora podemos mejorar, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos decirle que no al pecado, y vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios donde se le dijo que no al pecado, también muchas veces en las que hombres cayeron, hombres siguieron el pecado, personas que cercanas a Dios cayeron en el pecado, pero ahora tenemos el perdón de Dios, ahora podemos levantarnos, ahora nosotros podemos seguir adelante con el perdón de Dios. Ahora las cosas son diferentes. Acá en este libro de Juan, Dios dice que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, y nosotros se los confesamos a Dios, y que abogado tenemos así también para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en una etapa de la gracia, en una etapa diferente a la anterior, y dice que la victoria de nosotros es que la fe que nosotros tengamos es la que ha vencido al mundo, y por lo tanto nosotros también vamos a vencer al mundo. Vamos a ser capaces de decirle que no al pecado, vamos a ser capaces de apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas malas. Y dice en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, todas aquellas personas que se han arrepentido, que han cambiado, que han aceptado a Cristo como su Salvador,
Todas esas personas se han convertido en los vencedores de este mundo, porque ya su alma así también va al cielo, porque su alma tiene la salvación, porque se han sido perdonados del pecado, porque ahora tienen poder y autoridad para decir que no al pecado, porque ahora tienen el Espíritu Santo que les guía, que les ayuda. Por lo tanto, todas aquellas personas que se han transformado, todas aquellas personas que han buscado a Dios de corazón, son las personas que han vencido al mundo. Aquellas personas que dicen yo no puedo dejar el pecado, aquellas personas que dicen yo no puedo apartarme de él, del pecado, son aquellas personas que no han decidido amar a Dios, no han decidido seguir los mandamientos conforme al amor a Dios, sino que están luchando por sus propias fuerzas y posiblemente ni siquiera han aceptado a Cristo en su corazón. Por lo tanto, si ustedes son una de esas personas que quieren vencer al mundo, quieren alejarse del pecado, quieren conocer más de Dios, no por interés, sino por amor, quieren buscar de Él, ustedes pueden hacer la oración de fe con nosotros, la oración que hacemos en cada video, para que el Espíritu Santo entre en sus corazones y sus vidas puedan ser transformadas, sus vidas puedan cambiar. Así que hagamos esta pequeña oración en este momento y ustedes pueden, en el lugar donde ustedes se encuentren, pueden repetir después de mí, pueden cerrar sus ojos y crean esta oración y digan conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga mis hermanos y nos vemos en el próximo video.